Amado, de los cielos y de la tierra, Señor, venimos ante ti con un corazón contrito, sincero, Señor, humillado y dispuesto para ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, mi Dios, en esta noche te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de conectarnos, los que estamos conectados y los que no se han podido conectar, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que también se puedan conectar. Señor, en estas clases que nos edifican, Señor, que nos reargullen, que nos llevan, Señor, mi Dios, en victoria, Padre, porque esto es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, libertarnos, sanarnos, Señor, en nuestro interior, que seamos, Señor, mi Dios, instrumentos tuyos, Señor, para otras personas. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendigo la pastora, Señor, muchas gracias porque tú nos las has colocado como profesora, como guía, Señor. Muchas gracias, bendigo su vida, bendigo su hogar, sus hijos, su familia, el pastor, y a cada uno de los que estamos conectados, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, trayendo, Señor, espíritu de revelación a cada uno de nosotros, espíritu de sabiduría, Señor, para entender y comprender todo lo que tú nos hablas, Señor, a través de estas clases. Te damos, mi Rey amado, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos respirar, porque estamos vivos, Señor, hasta este momento, Señor, y eso es por tu misericordia. Amén. Oramos por los que están enfermos, Señor, por los que están en las UCI, Señor. Eres tú, Señor, nuestro sanador, Señor. Sabemos que tú eres ese Dios misericordioso y que tú, Señor, con tu poder levantas, Señor, aquellos, Señor, que están allí en las UCI, Señor, con tu poder. Seguimos creyendo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres bondadoso, Señor, y en los tiempos de angustia tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, Señor. Muchas gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces comenzamos. Espérame un segundo, déjenme ponerle. Listo, vamos a comenzar y la gran conclusión. Bueno, hace 8 días tomamos toda la clase explicando lo que era la depresión y la vimos desde varios aspectos, ¿verdad? Desde varios puntos de vista. ¿Buscaste las estadísticas, Lady? Listo, cuéntanos para terminar ese tema. Sí, puedo compartir rápido pantalla, es súper cortico, entonces, por favor. Listo, ya. Listo. Ahí pueden ver todos. Ajá, sí, aquí vemos. Bueno, entonces en resumen, encontramos a escala mundial, se calcula que casi 300 millones de personas sufren depresión, lo que equivale a un 4.4% de la población mundial. Pues aquí ya estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Sandy nos explicó acerca de Colombia. Encontré los 10 países con la población más deprimida. Estos son datos recientes. Entonces tenemos el primer país, que es Francia, con un 21%. Segundo país, Estados Unidos. Tenemos a tercero a Brasil, Holanda cuarto, Nueva Zelanda, Ucrania, Bélgica, Colombia, estamos de octavas, Líbano y España. Estos países corresponden a continentes como Asia, Europa, Latinoamérica y Líbano, que es Nueva Zelanda, que es de Oceanía. Entonces esos son los 10 países más con depresión por ahora. En Latinoamérica, ¿cuáles son los países con más depresión? Entonces tenemos a Brasil como número 1 con un 5.8%. Después tenemos a Cuba con un 5.5%. Después Paraguay. Después Chile y Uruguay. Y por último
tenemos Perú y por último tenemos Argentina, Colombia, Costa Rica y República Dominicana con un 4.7. Estos son nuestros países en Latinoamérica. En Europa tenemos a Francia con 4 millones, Italia 3 millones de personas, Alemania 3 millones y España 2 millones. Y según estudios, en Europa la población consume tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir. Todas estas personas hacen esto por la depresión. En su mayoría mujeres, el 4.8 antidepresivos o estimulantes, en su mayoría mujeres, y un 5.4 de la población refiere haber acudido al psicólogo o psicoterapeuta o psiquiatra en los últimos 12 meses, también en su mayoría mujeres. Y aquí en Estados Unidos, 1 de cada 5 adultos padece una enfermedad mental a lo largo de su vida, pues una de ellas es la depresión, se cuenta como enfermedad mental. Casi 10 millones de estadounidenses, es decir, 1 en 25, viven con un trastorno mental como ansiedad, trastorno bipolar y la depresión. Eso serían nuestras estadísticas mundiales. Sí, en Asia ha bajado. En el 2016, Japón, China era uno de los países, Japón y China eran unos de los países con más alta depresión, pero ha bajado porque allá pues se pusieron las pilas, declararon inclusive un día como depresión. Entonces, las estadísticas bajaron en Asia porque ya se tomaron cartas en el asunto. Obviamente la depresión va ligada, una de las consecuencias de la depresión pues son suicidios. También hay bastantes estadísticas acerca del suicidio. No las coloqué, pero pues solo me enfoqué en la depresión. Pero en Colombia, durante todo el 2020, la depresión subió y la tasa de suicidio también. Pues mi querida, nos estás dejando sin aliento. Queda uno, plop, queda uno aterrado, asustado, tremendo. Lo que cuentas de Japón es cierto, por eso fue que dio tan buen resultado el proyecto de Yokoi Kenji de turismo con propósito, porque el nivel de depresión y de suicidio en Japón era tan alto que lo que hizo, bueno, si usted se quiere matar, antes de matarse, venga, yo le invito a Colombia, que allá lo matan a usted por salir a comprar en la calle. Y como estaban sin esperanzas y sin nada, sí, así fue. O sea, esa fue la idea, por eso se hizo famoso Yokoi Kenji. Y por eso se llama, su proyecto es tan famoso, se llama Turismo con Propósito. Y decirle, mire, en Colombia usted por solo robarle el celular, lo matan. Entonces, si usted se va a matar aquí solo, pues que lo maten allá, ¿qué va a perder, hermano? Y claro, y se empezó a traer japoneses y los metía a casas de familias de Ciudad Bolívar, y los japoneses que son tan cuadriculados, tan ordenados, ver un mundo donde había tantos perros, ver un mundo donde había tanta gente en una casa, tanto espacio, porque ya todo es tan chiquito, entonces todo tiene que estar tan ordenado, les cambió. Ver la cultura del rebusque, ver todo eso, cambió el chip. ¿Sí? Y les mostró que había un mundo diferente. Muchos de esos japoneses, algunos se han quedado y otros se devuelven, pero ya sacan la idea del suicidio de su cabeza, porque es como cuando usted ve a uno de los niños de la casa, ¿no? Coma mamita, y ay, yo no quiero esto, yo no quiero eso. Dice, ¿cuántos niños en África están sufriendo y quisieran un plato de lentejas con arroz y huevo, pero usted no se come este arroz con huevo? Entonces, eso es lo que hizo Yokoi Kenji. Ay, voy a enviarles un video, Yokoi. Pero lo anoto, porque no me olvida. Sobre donde le explica ese fenómeno. Entonces, claro, eso fue lo que hizo Yokoi Kenji. ¿Cuántos niños en Colombia quisieran tener el trabajo, la formación académica y el dinero que usted tiene? Y usted aquí se quiere morir. Entonces, eso fue lo que hizo Yokoi Kenji, y Turismo con Propósito fue muy buena iniciativa, sigue andando, y pues él empezó a ver las diferencias de Colombia y de Japón, y aquí en Colombia nos habla de la cultura japonesa y en Japón les habla de la cultura latinoamericana, desde cómo no
se amarguen tanto si llegaron 3 minutos. Puede creer que en Japón, si usted tiene hoy es miércoles, ¿no? Tiene una cita el sábado o el domingo, pero usted viendo sus cronogramas ve que se va a demorar 10 o 15 minutos para la cita del domingo a las 3 de la tarde, usted llama hoy miércoles y dice, oye, mira, qué pena contigo, pero yo no, viendo mis tiempos, yo no creo que alcance a llegar a la hora que fijamos. Yo alcanzo a llegar 15 minutos tarde, yo no sé si tú quieras, o mejor la trasladamos para otra fecha. Igualito a nosotros. No le hago de, espere que ya voy, ya estoy llegando, en 1 minuto estoy, en 2 segundos estoy, que no sé qué. No les hablo de todo eso porque yo hoy les cuento todo eso, entonces luego les cuento esas diferencias. ¿Listo? Entonces, gracias, Lady, nos deja súper ubicados. No, es que uno ve este panorama de la depresión y uno queda como que, uy, Señor Dios mío. Por eso es tan bueno este libro que estuvimos escuchando, que se llama Temperamentos Controlados por el Espíritu Santo. Y hay una continuación de este libro que se llama Temperamentos Transformados por el Espíritu Santo. O sea, la primera parte fue la que les envié, que se llama Temperamentos Controlados por el Espíritu Santo. Y la segunda parte es Temperamentos Transformados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir y cuál era el objetivo de escucharnos este libro? Pues cuando usted tenga tiempo, léaselo, no es costoso, usted lo encuentra en cualquier librería cristiana, porque ese es uno de los antiguos libros del Evangelio. Yo le estaba contando al principio a Juan Carlos y a María Elena, este libro fue escrito en 1966, o sea, hace 60 años, y usted lo escucha y no lo escucha tan lejano, ¿sí? Si esta situación estaba pasando en 1966, ahora estamos 60 años después, la cosa está más grande, los problemas están aún más fuertes, más difíciles, ¿sí? Cuando usted escucha, y yo sé que varios no lograron terminar de escuchar, ¿quién terminó de escuchar todos los audios y me da su conclusión para poder terminar el tema de la depresión y continuar? El que quiera puede hablar. Bueno, pues yo quiero dar como unos tips. Sacamos un resumen prácticamente de casi todos los videos y pues lo más importante, cositas que nos dejaron impactados, ¿sí? Satanás conoce todas nuestras debilidades temperamentales y él se deleita viendo al cristiano derrotado por sus propias debilidades. Ese es un punto que también saqué como el resumen de colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, lo más importante que los caracteriza a cada uno. Uy, genial, regálanos ese resumen, es genial. Vea, colérico es líder, autosuficiente, mandón e hiriente. Sanguíneo es compasivo, es desorganizado, es desenfocado. O sea, que ellos tienen mucho más, sí, cosas, pero solamente saqué las más así trascendentales. Melancólico es organizado, es trabajador, pero es negativo y es rencoroso. Flemático es persistente, es conciliador, es desinteresado y dormilón. Esas son algunas de las que tienen ellos, ¿sí? Bueno, también algo que me dejó impactados, dice que Satanás coloca 2 obstáculos. Primero, evitar que nosotros, o sea, que los del mundo reciban a Cristo. Él lucha para que la persona no lleguen a conocer de Cristo. Y si él fracasa en ese intento de que una persona reciba a Cristo, él lo que hace es todo lo posible para que la persona que crea, para que la persona crea que con excesos emocionales haya recibido el Espíritu Santo. O sea, él trata de engañar. Después de que uno es cristiano y busca el Espíritu Santo, o sea, busca el Espíritu Santo no porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos también el Espíritu Santo, ¿sí? Pero como para que el Espíritu Santo sea desarrollado, que desarrollemos nuestros frutos, él intenta muchas veces con un espíritu engañarnos y creer que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, pero es mentira. Son emociones que coloca Satanás ahí para sacarnos y que no luchemos más buscando esos frutos. Entonces dice que para nosotros saber realmente que el Espíritu Santo está en nuestros corazones y que nos llena, es cuando nosotros manifestamos en nuestras vidas todos los frutos, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Bueno, son muchas cosas que tengo aquí, así pues no sé si hay tiempo
Aquí dice que cómo ser llenos del Espíritu Santo. Son 5 puntos. Primero hay que hacer un examen de conciencia, ¿sí? Donde nosotros nos demos cuenta que estamos glorificando a Jesús, que estamos gozando de los nuevos frutos, de los 9 frutos del Espíritu Santo, que podemos ser testimonio y que tenemos un espíritu gozoso. Segundo, debemos confesar todos nuestros pecados. Y todos nuestros pecados, ahí estábamos, por lo menos yo personalmente estaba fallando porque muchas veces uno dice, uy, la fornicación, uy, el adulterio, tantos pecados como que los vemos como tan pecados, ¿sí? Y vemos de pronto que el temor, vemos que el estar amargado, el estar triste no es un pecado, pero resulta que todos esos pecados son iguales. Es como si usted matara a una persona. Para Dios no hay pecado blanco ni pecado rojo, todos son pecados y todos nos llevan a la condenación. Entonces muchas veces nosotros confesamos pecados, pero no confesamos algunos que creemos que son como pecaditos. Y no, hay que realmente, para poder ser llenos del Espíritu Santo, tenemos también que confesar todos esos pecados. Tercero, tenemos que tener un total sometimiento a Dios. Sí. Cuarto, pedir ser llenos del Espíritu Santo. Y quinto, lo más importante, porque hasta ahí llegamos. Y quinto, debemos creer que ya estamos llenos del Espíritu Santo. Así no sintamos un calor, así no sintamos un frío, así no sintamos una emoción. Debemos creer, porque si no estamos creyendo en ese momento, estamos pecando, porque somos incrédulos. Entonces, esas son como cositas así. También sacamos lo de las variantes de la ira, que muchas veces Eso, Juan decimos, Carlos, yo te iba a decir, háblales de lo de la ira la ira, y lo del temor, que porque esto son para mí, apartes muy buenos que tocó. para mí por lo menos a mí me tocó porque yo de verdad soy iroso. Sí, yo no voy a decir que no, ¿para qué voy a ocultar algo? Y es algo que he luchado mucho y digo que este libro para mí va a ser, o sea, como un paso para poder ser libertado de esa ira. Detrás de la ira se esconden muchas cosas y las variantes son la amargura, la malicia, la gritería, la envidia, el resentimiento, la intolerancia, la crítica, la venganza, el odio, las disensiones, los celos, la habladuría, el sarcasmo y la implacabilidad. Todas esas cosas tienen que ver con la ira. Bueno, ahora el temor también tiene sus variantes. Bueno, así como también la ira tiene variantes, el temor también se enfoca o también se esconden unas cosas detrás del temor. Ansiedad, dudas, timidez, indecisión, superstición, soledad, preocupación, inferioridad, cobardía, recelo, vacilación, desprecio y arrogancia. Entonces muchas veces vemos que nosotros solamente hablamos del temor o hablamos de la ira como algo muy superficial, pero resulta que detrás de eso estamos cayendo tremendamente en los pecados y de ahí que viene todo lo que es la preocupación, todo lo que es la amargura, la angustia, la depresión, y vemos que la mayor parte de países están sufriendo, o sea, de unos índices altísimos, y es por eso, porque si no conocemos y no somos llenos del Espíritu Santo, la verdad nunca vamos a ser libertados. Y todos tenemos, en parte mínima o máxima, tenemos todos algo con el temor y algo con la ira. Exacto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más terminó los audios, Dani? Pues yo Cuéntanos. escribí porque pues hablaba de los 4 tipos de temperamento, ¿cierto? Pues Ajá. también hablaba la definición que era en la primera parte, ya después venían los beneficios, cuál eran la parte como negativa de ellos. Y hubo algo que me llamó mucho la atención porque se liga con la clase pasada y con la clase que estamos viendo a causa de la depresión, porque como cristianos no estamos sujetos a la fe, sino que estamos pensando todo el día en el mañana, en que vendrá en el futuro, y por eso mismo, y él añade los versículos bíblicos que mismo dicen que no te afanéis por el día de mañana, que cada día trae su propio afán, y pues una cantidad de versículos que ahí yo los tengo anotados. Anexando a lo que dijo el hermano Juan Carlos, hablaba sobre las causas del temor, porque uno muchas veces siente como miedo a tal cosa, o me da miedo como el agua, o me da miedo a tal cosa, pero uno no sabe por qué. Entonces, hablaba sobre 8 tipos de causas, como los primeros, los rasgos temperamentales. Segundo, las experiencias de la infancia. Tercera, experiencias traumáticas.
Una de ellas, por ejemplo, porque las mujeres o los hombres de pronto le tienen miedo al matrimonio. Entonces, muchas causas de esas vienen ligadas, por ejemplo, a abusos que sufrieron de niños u otro tipo de consecuencias que hacen que tengan ese miedo y pues le tengan pavor al matrimonio. La ira, esquemas mentales negativos, porque siempre uno está, yo no soy capaz, yo no puedo, yo eso, entonces siempre se va ligando el cristiano a esto. Y decía que el pecado engendra temor. Y algo él decía que el resultado del pecado es la culpabilidad. Entonces, como uno todo el tiempo está, no, yo tengo culpa en esto, y eso engendra temor en el hombre. Y entonces decía que uno del ejemplo de ello era lo que había pasado en Génesis con Adán y Eva, que por ejemplo cuando Dios empezó a buscarlos, ellos les dio temor y al mismo tiempo vergüenza salir porque estaban desnudos. Entonces también lo enlazaba y lo ligaba con eso. También hablaba sobre el egoísmo, ¿sí? Entonces fueron como muchas causas que se fueron ligando y uno va identificando como aspectos generales de la vida, uno lo va ligando como la parte bíblica también, que es lo que pasa. Otro de los puntos que me pareció importante que decía, el temor hace que el cristiano no sean felices, que no sean gozosos, que no sean radiantes, sino al contrario, nos hace cristianos desagradecidos, quejumbrosos y derrotados, y por eso nos hace todo el tiempo infieles. Por eso es que todo el tiempo cuando uno ve, y decía que iba a empezar uno a identificar las personas, entonces yo empecé a mirar los de la casa, uy no, este tiene como esto, este tiene como aquello, porque en el mismo rostro reflejan lo que son, e incluso hay unas que reflejan como inseguridad, como ese egoísmo, como esa apatía, entonces como que uno iba eligiendo prácticamente ese tipo de personas. Cómo dominaba y cómo tocaba el Espíritu Santo a cada persona, qué hacía el Espíritu Santo, por qué las personas, a pesar de que llevamos tanto tiempo en la religión cristiana, por qué nosotros no hemos todavía adaptado, centrado los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y era algo que lo relacionaba con la clase que vimos pasada de los niños, que uno es que, ay, sí, el egocentrismo, la fe, pero no lo estamos aplicando en sí en nuestra vida. También hablaba algo que uno, por ejemplo, la falta espiritual. Yo soy cristiano, pero ay, me da pereza leer el devocional, me da pereza orar, me da pereza buscar de Dios, y todavía juzgamos a Dios y le hacemos reclamos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Entonces, enlazaba muchas cosas de eso. También la parte económica, bueno, en fin, tenía muchos aspectos muy importantes en el video. Y por eso le decía que era muy difícil identificar cuál temperamento, porque todos se enlazaban. O sea, uno decía sí, pero cuando se iba en la parte negativa y en la parte positiva, uno veía que cosas que uno veía como, ay, tan bonita en la parte de la chispa sanguínea. Uno decía, ay, no, al principio yo soy este. Y después veía uno otro en el frenético, colérico, otra cosa, y uno decía, uy, no, yo ahorita hago parte de esto. Y después del maestro de la melancolía, sí, que uno... Y por último, el tranquilo flemático, que era el que uno, porque dice flemático, no dice, ay, es como más apaciguado, y no, también tiene sus partes negativas. ¿Cómo domina el Espíritu Santo cada uno de estos temperamentos? Entonces fue unos videos como unas enseñanzas, a pesar de que uno empieza al principio como con pereza, ya quiero sacar el video, o sea, ya en el segundo como que uno empieza a enlazarse más y a encontrar como más cosas, uno dice, uy, no, estoy mal, pero empieza a encontrar como las cosas negativas que uno tiene espiritualmente con Dios, porque uno dice, claro, no estoy fallando y por eso me pasa esto, por eso aquello, por eso, entonces empieza uno como a que identificar diferentes variantes. Muy bueno. ¡Felicitaciones! Muy bien. Exacto. ¿Se los logró escuchar todos, Dani? La verdad, empecé a leerlos, a escucharlos hoy a las 4 de la tarde, porque yo estaba haciendo lo mismo que dijo usted, no, si yo no lo leo me da vergüenza entrar a la clase, entonces no entro. Pero después dije, pues entonces me da clase, me toca más tarea. Entonces empecé a verlo y terminé a las 7:30. Uy, pero le rindió un montón. No me Sí. tocó por bloques de 2 cada día, porque si no, no la lograba. Sí, Listo. es muy, pero lo bueno es que queda uno como fresquito y todo lo va enlazando uno rápido, pero fue muy bueno y productivo, de verdad que sí. Ese toca seguírselo repitiendo uno en sus raticos para ir uno perfeccionando. Es una bendición. Luces, ¿cómo te fue a ti? Lucero, ¿cómo te fue a ti?
No, yo no los escuchaba. Bien, bien, ¿verdad? Yo sí no los alcancé a escuchar todos. Yo lo escuché hasta el tercero. Yo no los escuché todos. Pero como decía el hermano Juan Carlos y Dani, en realidad yo empecé pues cuando ellos hablan que son tres áreas obviamente totalmente diferentes. El carácter es cuando yo me identifico quién soy como tal, quién soy yo, y el temperamento es el resultado de la combinación de los rasgos congénitos que nos explicaban ahí, y la personalidad es la esterilización de nuestro yo. Entonces, yo me evaluaba y revisaba pues las cosas en cuanto a lo que ya empieza el tema de los 4 temperamentos. Y es como decía Dani, hermano, yo decía, yo me comparo con eso, pero cuando ya empezaba a avanzar, yo decía, ay, carajo, pero yo también tengo esto de esto. Y como que melancólico, pues yo no me hallo melancólica, pero hay rasgos que como que también hacen parte de lo que de pronto hay en mí. O del flemático, yo decía, bueno, ese es sereno, pues sí, yo también soy sereno, a mí no me sale la chispa tan ligero, pero cuando pasaban los positivos de cada temperamento, entonces yo decía, no, verdad, yo tengo de todo. Yo dije, no, yo tengo de todos los temperamentos. Y en cuanto a lo que es lo positivo que él hablaba, a pesar de que lleva a como a mentalizarse uno que felicidad es pues uno estar gozoso, pero no son iguales. La felicidad es algo y el gozo es totalmente diferente, como decía Pablo, que permanecer siempre gozosos, que en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, siempre hay que estar gozosos. Y pues en de la felicidad también depende, es una decisión que yo tomo, si quiero ser feliz o no quiero ser feliz, o si cedo la felicidad o no la cedo. Entonces, también fue para mí como, hasta ahora voy, como te explico, yo nomás voy en el tercer audio, yo no lo he escuchado todo, pero mi papi sí los he escuchado y anoche estábamos hablando de eso y él dijo, yo como que me comparo con uno. Y verdad, pues yo ahorita con con lo que llevo, yo digo, no, yo tengo de todo un poquito, pero sí es ver cosas en las cuales uno aparentemente dice, yo no tengo eso, pero uno si es racionalista y si es lógico y si es sincero delante de Dios, uno dice, sí, yo también tengo de eso. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo controle esos temperamentos y no nos dejemos guiar como tal por nuestra carne. Muchas gracias, Luces. Entonces, don Rafael lo hizo todo. Don Rafael, cuéntenos su conclusión. Cuéntenos, don Rafael, ¿qué piensa? ¿Cómo le fue? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué lo sorprendió? Sí, buenas noches. Pues yo los alcancé a oír todos, pero de todas maneras, cuando oí el primero, ya el último, ya se me olvidó lo del primero. Pero de todas maneras, para mí me pareció muy buenos y decía yo tengo esto, casi en todos los niveles que hay, ¿no? Como dicen que son 4 temperamentos de los 4 abuelos que uno tiene. Y entonces yo digo, pues yo tengo de todos los 4 abuelos, porque yo de escucharlos me decía, esto tengo yo creo que tengo esto, que tengo, no, que yo no me puedo mismo calificar, ¿no? Me pueden calificar, uno lo puede calificar es otro, uno mismo no se puede calificar porque no se da cuenta. Pero de todas maneras, yo sí lo escuché, me quedó el tiempo, pero como le digo, empecé y ya cuando acabé lo último, ya los primeros no me acordaba qué era que puede hacer. Entonces, yo me comparaba primero cuando salía uno, después salía otro, yo también puedo hacer esto, yo también puedo hacer esto. Entonces, y lo que sí me di cuenta es que uno puede, como dice, el Espíritu Santo el que puede solucionarnos a nosotros ese temperamento, que sin el Espíritu Santo no podemos ser, como dice, cambiar ese temperamento que tenemos desde los abuelos. Yo casi no puedo, como digo, no tengo buena memoria para explicarle porque yo sí lo soy todo, como le digo, pero no, mi memoria mía es tan corta que oigo
ahorita algo y si más tarde algo otra cosa, ya se me olvidó lo que oí primero. No, Hasta pero ahí. muy bien. Es que la idea no era que su merced los pueda escuchar porque eso lo va a edificar. Y Sí, esto va claro. a llevar a que su espíritu reconozca la necesidad del Espíritu de Dios. Sí, claro. Muchas gracias, muy juicioso, don Rafael. Felicitaciones a ustedes los valientes que decidieron hoy venir a clase. Bueno, entonces, Gracias. algo que sí nos debe quedar claros. Los que no lo han terminado, terminen esta semana. Los que se lo terminaron y se lo pueden repetir para la próxima semana, repítaselo. Yo se lo diría como consejo. Tómenlo como tiempo devocional. Como no es mucho tiempo, tómenlo como tiempo devocional. ¿Para qué? Para que puedan crecer en su comunión espiritual. ¿Qué termina siendo? ¿Qué pasa? ¿En qué termina el libro? Simplemente el libro termina diciéndote, tú necesitas al Espíritu Santo. Esa es la máxima conclusión. Socava tan adentro de nosotros que es como decía Juan Carlos, como decía Daniela, somos completamente pecadores y hemos permitido que la ira habite en nosotros. Hemos permitido que el temor esté en nosotros. Y eso ha hecho que nosotros estemos a años luz de esa verdadera comunión con Dios. Cuando hablaba de cada arista del temor, uno queda aterrado. Uno dice, Señor bendito, ¿cómo así? Y se decía, si esta cosa del temor, si tienes temor por eso, dice, no estás con Dios. No está el Espíritu Santo en ti. Y tú después le preguntas a Dios que por qué tal cosa, por qué tal situación, si es que en ti no está el Espíritu Santo. Entonces nos lleva, luego de ver ese panorama tan funesto de lo que es la depresión y esa enfermedad mental que realmente termina siendo es un espíritu, como nos lo decía Naidu en la exposición que ella hizo la semana pasada, yo creo que sí o sí nos queda el jalón de orejas, la alerta, dada no por Carolina, porque esa no es mi intención, dada por Dios, de que para estar en esta época, para vivir, necesitamos sí o sí al Espíritu Santo. Y lo necesitamos no poquito, lo necesitamos mucho. Realmente el evangelio que estamos viviendo es un evangelio muy descolorido al verdadero evangelio que nuestro Señor Jesucristo quiere. La confrontación que nos hace acerca de la fe, como decía Daniela, acerca de Moisés, de Abraham, de Pedro, es cierto. Pues es que Elías, el máximo profeta Elías, que había acabado de matar a 480 profetas de Baal, coge Elías y le dice a Jezabel, mañana a esta hora no estarás, voy por ti, te voy a matar. Y Elías sale corriendo, sale despavorido y Elías cae en depresión. Es que yo estoy esperando aquí la muerte debajo de ese árbol. Cuando Dios le envía a sus ángeles, le da algo de comer y algo de beber, le dice, come porque el largo camino te resta. Y Elías, dice la Biblia, caminó durante 40 días hasta que llega a la cueva. O sea, Elías, el hombre que oró y fuego cayó, el hombre que oró y dejó de llover por 3 años y medio. O sea, ¿qué poder de Dios tenía Elías? Gigante, era un gigante de la fe, pero su temperamento lo traicionó. Y ahí va para abajo. Luego de semejante victoria va para abajo. Y deseaba morirse. Entonces, pero ahí entra Dios porque había una comunión. Y entra la sujeción de Elías.
Y cuando Elías llega como con esa cosa de víctima, Señor, es que solo yo quedé como verdadero profeta tuyo, como verdadero sacerdote. Y le dice Dios, no digas eso, porque hay un remanente que no ha doblado sus pies ante ningún Dios, ante ningún ídolo. O sea, no te creas el único y el último, no te creas la última Coca-Cola del desierto porque no es cierto. Ahí estaba el temperamento de Elías. Pero aún con todo ese temperamento, como tenían una relación verdadera, en la cueva Dios pasa. Pero no pasó como se lo imaginaba Elías. Está en la cueva y hay un terremoto. Y dice Elías, este es Dios. Pero no era Dios. Hay luego una tormenta fuerte. No. Y cuando pasa esa brisita suave, era Dios. Nosotros podemos identificar cuándo es Dios y cuándo no es Dios. A veces no. Si somos sinceros, a veces no. Luego, lo que sí le prende a uno este libro es la llama por conocer y tener una verdadera intimidad con el Espíritu Santo. Y decir, caramba, estoy en pañales. Y no es que yo necesito el Espíritu Santo para salir a la calle y sanar enfermos con mi sombra como lo hizo Pablo. O que me muerda la serpiente y su veneno no me haga daño como lo hizo. Sanar con la sombra como lo hizo Pedro y que la serpiente no me haga daño con su veneno como lo hizo Pablo. Es simplemente para ser salvo aún de mí mismo. Porque es que tengo un enemigo, se llama yo. Y por eso es tan importante que yo me conozca y que yo abra la puerta de mi corazón y permita que Jesús entre a mí y cene conmigo. Que venga el Espíritu Santo y me diga, mira esto sí, mira esto no. Cuando uno lee la Biblia y ve la iglesia primitiva, uno dice, ¿cómo vendían las casas? Esa gente estaba loca. ¿Cómo iban a vender las casas si compartían todo? Y usted escucha lo que hace el Espíritu Santo en ti y en mí. Yo decía, con razón vendían las casas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres de Dios y estás con Dios, no hay apegos. Y eso va y viene. ¿Sí? Pero eso se hace solo guiado por el Espíritu Santo, no se hace por emociones. Entonces, a uno sí le queda un sinsabor de decir, híjole, yo tengo que aprender, yo tengo que ser transformado por el Espíritu Santo. Veíamos todos ese negro panorama de la depresión, de todo lo que se hace, de las pastillas que toman, de todo eso, de cómo afecta a la familia, de cómo empieza afectando el cerebro y de ahí se riega todo el cuerpo y daña 1000 cosas en el cuerpo. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta la importancia de lo que tú te permites, de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, de con quién hablas, ¿sí? De lo que permites en ese cerebro. Es básicamente importantísimo. Dime, Dani. No, Carito, que ahí también decía algo sobre los hipocondríacos, que se llaman personas que se enfermaban y no tenían ninguna enfermedad. Y incluso da un ejemplo de una muchacha que ya se iba a casar y ella empezaba a decir, no, es que él tiene un amante, él tiene un amante, él tiene un amante, y él que no, que no, que no. Y dele. Y resulta que a lo último, ya cuando faltando unos días para el matrimonio, pues la dejó, pero no era porque tenía un amante, sino que él no la aguantó más porque ella le ponía y le ponía cosas que no eran. Y también en otra decía que en Estados Unidos las enfermedades mentales era una de las que más económicamente absorbía, porque era la que más estaban tratando. Entonces empieza a ser como una carga también ya para el Estado en cierta parte.
Sí, señora, es muy cierto eso que nos comentaba y hablaba. Mire, en 1960 empezaron a hablar de las enfermedades psicosomáticas y hoy en día está más que comprobado. Cuéntanos, Juan Carlos y Elena. Bueno, pastora, yo también quiero compartir aquí lo que trae el temor, el precio físico, que es la tensión emocional, la hipertensión, cardiopatías, trastornos renales, bocio, artritis y jaquecas. Bueno, ahí me... Mire, es completamente cierto. O sea, lo que es ira daña al cuerpo y lo que es temor daña al cuerpo. Entonces, mire, yo luego de escuchar cada vez que me sentaba a escuchar el audio o lo ponía mientras hacía oficio, me tocaba devolverme porque ¿cómo así? Explíqueme otra vez. Es tan cierto, es tan cierto. Pues, el temor y la ira dañan todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo lo está dañando el temor y la ira. Y pensar que la solución no está en un psicólogo, en un psiquiatra, en un medicamento, ni siquiera en salir de la casa. La solución está en de verdad rendirnos a Dios y entregarle toitico, toitico, toitico. Y no gobernarnos. Decía, someteos pues a Dios. Y ese someternos es someternos de verdad y cumplir lo que nos enseña, lo poco o lo mucho que hayamos aprendido en la Biblia hasta el día de hoy. Si nos han enseñado y si hemos aprendido que orar es bueno, ore. Si hemos aprendido que leer la Biblia es buena, léala. Si hemos aprendido que vigilar o que ayunar es bueno, hágalo. Pero asegúrese que cuando vayamos a la presencia de Dios, dejemos todo. Porque vamos, conversamos con Dios o nosotros hablamos y no lo dejamos que Él hable y seguimos cargando la misma maleta. El mismo problema, el mismo temor, la misma rabia, la misma amargura. ¿Sí? La vida va tan rápido y realmente yo creo, hay un término que se empezó a utilizar, yo creo que hace unos 8 o 10 años, en Europa se llama ¿cómo se dice, Lady? ¿Relentalizar? ¿No lo conoces? Bueno, en Finlandia y en otro país de Europa se decidió relentalizar a los niños, relentalizar a los niños. Déjelos jugar con bolas, con muñecas, con fútbol. No les exija. Y empiecen a generar los hábitos. De lectura se lee solo una página al día. Se va al colegio, no se dejan tareas. De la tarea más larga es de 5 o 10 minutos, la que se deja. Se llega a las 8 de la mañana, no se va en uniforme, se almuerza en el colegio tranquilo, se sale a las 2 de la tarde, se sale a hacer deporte, no se dejan tareas, todo eso. Y a la postre, a los 12, 13, 14, 15 años, han vivido también sus etapas, que su coeficiente está tan ubicado también, que es más o menos en sexto, octavo, noveno y en 11, donde subieron todos los porcentajes de las pruebas de PISA. Y fue porque tomaron la decisión de relentalizar a los chicos, de quitarles todas aquellas cosas que no necesitaban, como por ejemplo las tareas. Y uno dice, ¿cómo así? Ese es un nuevo modelo que hay. Y el modelo sensorial, que es el modelo Montessori y todo eso, lo que busca es que paremos la carrera. El mundo va a toda mecha. Ese andar a toda mecha, lo único que está haciendo es haciéndonos daño. Daño físico
porque no comemos como deberíamos comer. Daño mental porque no dormimos lo que deberíamos dormir. Daño emocional porque no tenemos el tiempo para procesar las situaciones. ¿Mm? Y un daño espiritual porque no hay tiempo para tener una comunión con Dios. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos una serie de daños. Entonces, no, la vida sigue. Sí, es cierto, la vida sigue, pero si hay que parar y procesar lo que estoy viviendo, hay que parar. ¿Sí me entienden? Exacto, dice Daniela Filipenses 4, 6 al 7. Exacto. Es bien importante que nosotros empecemos a hacer esa labor con nosotros mismos y ayudarles a otros a que también lo hagan. No corramos más. Realmente no corramos. Porque lo único que está pasando es que estamos viviendo sin disfrutar. Sin disfrutar las promesas. Sin disfrutar la paz. Sin tener el verdadero gozo. Y sin vivir con la confianza de que Dios todo lo puede. Y eso empieza desde aquí. La preocupación que es ocuparse antes de tiempo. Esa es la mayor y la máxima conclusión. Si podemos tener algo así claro, ¿alguien quiere adicionar algo? ¿Quiere contarnos algo? ¿Algún apunte? ¿Algún comentario? Anita, su merced que no ha hablado. No, pastora, pues todo lo que usted dice es la verdad, pero que apenas el lunes me pasó esta, ay, ¿cómo es que se llama esta niña? Bueno, ella me pasó los videos porque a mí nunca me llegaron los videos y yo espere y nada, y yo le hice la pregunta a ella y ella me dijo, ay, sí, espere, yo se los mando. Entonces ella me los mandó y apenas ayer un momentico escuché y hoy también, pero eso como a las carreras. A mí no me gusta eso como a las carreras, me gusta despacio para yo ponerle mucho cuidado y todo. Entonces, pero pues no sé, no le aporto nada porque uno a las carreras no entiende nada. Hay muchas cosas que no, pero esto qué, entonces no, hay que escuchar bien, despacio y todo y con todo el tiempo del mundo para poder entender. Listo. Ok, sí, yo no sé por qué su merced don Rafael no me le llegan los enlaces, siempre me toca todo a ustedes dos. Bueno, Sí, no. entonces, la página 17, la leímos, la 18, la 19. Vamos a leer esta semana la página 17, 18 y 19. ¿Listo? Pero dejarla como lectura, no vamos a ver eso. Y ya la próxima semana arrancamos con la 20, 21 y 22. ¿Listo? Volver a enfatizar. Si usted lo pudo escuchar, si puede repetirlos esta semana, vuelvo a repetir. Si no lo pudo terminar, termino esta semana. ¿Qué nos queda? Trabajemos esta semana los audios de nuevo, porque la idea es que sí se despierte en nosotros esa hambre y sed por tener esa verdadera comunión con el Espíritu Santo. Qué pena, Caro. La página se dijo 17, 18 y 19. Sí, solo leerla. Caro, yo quiero decir, yo quiero decir algo en cuanto a lo que tú estás diciendo, lo que acabas de decir. Sabemos que este mundo está en este caso idealizado o como tal, el control lo lleva el enemigo. Y la palabra de Dios dice que Él es la paz. Pero en ocasiones nosotros nos dejamos de llevar tanto por el sistema de este mundo, que es que nos llenamos de tanta presión por nuestras labores, de pronto nuestros compromisos, de pronto que las actividades que yo hago. Entonces,
no dan espacio como tal para tener ese tiempo como tal, que es la relación con Dios. Y como en los audios pues, que yo alcancé a escuchar, perdón, para mí, como yo le decía, lo fundamental es eso, de que el Espíritu Santo tome el control de mi temperamento, porque si Él no tiene el control, por ende, entonces es lo contrario. El que tiene el control es el mundo, el sistema del mundo. Y eso es lo que pasa, yo pienso que en la iglesia, porque a veces uno le pregunta a las personas más allegadas, oye, ¿y cómo vas con tu devocional? Oye, ¿cómo te fue esta semana? No, eso es un corre-corre, no, eso es para allá, para acá. No, yo no casi no le dedico tiempo. Si leo un pasaje, eso es mucho, pero bueno, lo meditas, no, yo lo leo ahí de carrera, o sea, todo es de carreras, todo es de apresurar, de presión. Otras personas, no, es que si yo no voy y cumplo eso que yo me comprometí, no, yo no me siento bien, no, o sea, son tantas cosas de la presión del mundo que se deja a un lado lo más importante, que es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que, en este caso, digamos, lo de Marta y María? ¿Qué fue lo que tomó o cuál fue lo más importante para María? En este caso, María se sentó y dedicó su tiempo. Marta eran sus corre-corres, que para atenderle, que para darle, que para llevarle, que para no sé qué. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Y es debido a eso viene lo que es todo en el cerebro, viene lo que es el estrés, viene lo que es la preocupación, y por ende no va a haber en ningún momento paz en ninguna de nuestras áreas. Por decir algo, cuando yo hablo con mi reina, bueno, con Lady, ella pues sabemos que ella está por ahí, yo a veces le pregunto y ella dice, no mami, bien, no mami, no sé qué, yo estoy confiada en lo que ella me dice, pero yo siento esa paz de Dios, de que a pesar de que ella está a larga distancia, de que está en ciertas circunstancias, que de pronto a veces uno dice, uy, no, chévere, que está por allá, que no, pero también yo sé que hay circunstancias difíciles, pues por las cuales ella puede pasar y estará pasando. Pero sin embargo, ella confía en Dios, y a mí me inspira como también el creerle a lo que Dios en su palabra me dice. Y eso es lo que a nosotros nos falta, de que no creemos lo que Dios nos dice. Si no vemos las cosas de aquí a mañana, ya no, eso Dios no me escucha, no, a mí no me escucha nada, yo tanto que le he pedido y mire lo que me pasa, mire los... Entonces, es también la fe que no está activa en nuestras vidas, en nuestros corazones, a pesar de debemos de ser que yo no vea respuesta, debo de tener confianza de que Él va a responder a esa promesa que me dio. De todas maneras, en una ocasión no recuerdo si fue contigo o con palabra, más no interpretarlas a mi manera, porque eso es otro error, de que a veces dan una promesa, pero yo la interpreto a mi manera, más no a la manera que Dios quiere que yo la tome o con la cual Él me la da, que eso es un error también de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que dirigirnos al Espíritu Santo y decirle, bueno, esa promesa tú me la das, pero ¿en qué o a qué me debo de basar o cómo la debo de hacer? Y hay cosas en las cuales nosotros no vemos resultados precisamente por la falta de intimidad, por la agilidad, por el apresuramiento que nos envuelve este sistema. Pero como dices tú, si nosotros no creemos, nos enfocamos en lo principal, es exacta y es concisa. Si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Pero si nosotros no lo ponemos a Él en nuestro primer lugar, lo demás nos va a consumir en cada área que nosotros tengamos. Por más que aleteemos, por más que busquemos, por más que hagamos, dice la palabra de Dios que así por más que nos angustiemos, nosotros no podemos añadir un codo o arreglar las cosas. Entonces yo pienso que es eso, nosotros enfatizarnos en lo que Dios nos dice, a pesar de que veamos cosas que no van, o más bien que van en contra de lo que Dios nos ha prometido, pero si hay fe, las veremos. De pronto, no en el momento, porque como decía mi mami, yo me iré, pero yo sé que Dios hará. Entonces es también el creer en las promesas que Dios planta para nosotros y dejar el corre-corre. Exacto, sí, señora. Vamos a leer lo que nos dijo Daniela, Filipenses 4, 6 y 7.
Dice, bueno, empecémoslo desde el 4. Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. En la versión tradicional dice, gozaos en el Señor siempre. O en todo tiempo. Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Se lo repito. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. No temamos. Claro, ahí había una frase, perdón, muy bonita que ahí también dice que no nos preocupemos y no seamos presos de la ansiedad. Buenísima. Sí, me gustó esa frase. Exacto. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? A descansar y a confiar. Si el descanso quiere decir dormir, duerma. ¿Cómo, Caro? Pues diga el Espíritu Santo, ya me organizaré el tiempo para dormir. Si ese descanso quiere decir cambiar de actividad para que mi mente se relaje, Espíritu Santo, ¿cómo va? ¿Sí? Dios le guiará a hacer lo que usted puede hacer, pero hay cosas que usted no podrá hacer y que Él hará por usted. Pero sí aprendemos a confiar, aprendemos a creer que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos. ¿Se acuerdan ese versículo? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos, confiemos, descansemos, creamos. Mire, si toca abandonarnos en los brazos del Señor, abandónese. Pero permita que Dios y su santo y hermoso y precioso Espíritu sean sus corazones. ¿Listo? Oremos para terminar. Padre bueno, Padre bello, Padre justo y Padre fiel, hoy damos gracias. Gracias porque esta clase ha sido la mejor excusa para que tú taladres a nuestros corazones. Señor, somos unos necesitados de ti. Realmente te necesitamos. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu guía. Necesitamos tu perdón. Necesitamos tu limpieza, tu pureza. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu paz. Necesitamos de tu sabiduría. Perdónanos, porque por correr hemos hecho tantas cosas que no tendríamos que hacer. Perdónanos, por correr hemos creído que somos autosuficientes y que dependemos de nosotros, y no es verdad. Perdónanos, porque hemos permitido que el temor nos haga su habitación, o él more en nosotros, o la ira esté en nosotros. Perdónanos, Señor. Realmente reconocemos que hemos hecho lo malo, que somos pecadores, que necesitamos ser lavados y limpiados por la preciosa sangre de Jesús, que necesitamos ser transformados a tu imagen y semejanza, que necesitamos, Señor, conocer verdaderamente quién es el Espíritu Santo. Señor, realmente te necesitamos. Y hoy lo único que te pedimos, enséñanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. nos encontramos la próxima semana. Leemos solo estas 3 hojitas y si pueden repasar los audios, háganlo, que es bien bonito para cada uno de ustedes. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Claro, muchas gracias.
Chao. Dios los bendiga. Que vean primera de Pedro 5:7 que se relaciona mucho y también lo decía, dice que echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene el cuidado de nosotros. No nos afanemos, él nos tiene todo. Sigan- ¿Ah? Eso, muy bien, así me gusta oírla. Bendiciones, que duerman, feliz noche. Perdón, nena. Gracias. Chao.